La imagen del día es la imagen del momento posterior a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Tal y como estaba previsto, el candidato socialista ha sido elegido por los pelos, 167 votos a favor y 165 en contra. Nace así el primer gobierno de coalición de la democracia que tanto ha emocionado a Pablo Iglesias. El futuro vicepresidente del Ejecutivo no ha podido evitar las lágrimas y ha protagonizado una de las escenas de un día repleto de imágenes y de declaraciones contundentes. ¿Qué tal, amigos? Recuperamos este 7 de enero tan ajetreado nuestra cita con la información y el análisis en la medianoche de Castilla y León Televisión. Y esta noche no queda otra que repasar y seguir recogiendo opiniones de una sesión de investidura que termina con meses de bloqueo, pero que al mismo tiempo nos anticipa una legislatura marcada por la tensión y en la que, si no funciona la geometría variable, la última palabra la van a tener los partidos independentistas. Pedro Sánchez asegura que hay tres Españas, la que quiere avanzar, la que no impide ese avance y la que bloquea, y lanza un mensaje a la oposición. Y llegados a este punto, ustedes pueden hacer dos cosas, o seguir indefinidamente en el berrinche o aceptar el resultado. Entre las medidas que quiere adoptar, hacer los cambios necesarios para evitar bloqueos. Casado, que no ha rebajado el tono, le dice que la única esperanza que le queda a los españoles es que engañe a sus aliados. Usted forzó una repetición electoral con el solemne compromiso de no depender de la ultraizquierda, los separatistas y los batasunos. Pero el nacionalismo pretende convertir su delito en su fuente de derecho y de poder. Y Vox define un futuro gobierno y a los partidos que le apoyan como matrimonio entre la mentira y la traición, arrodillado ante diputados que no merecían haber sido acreditados en esta Cámara porque se han conjurado contra ella. Tanto PP como Vox han salido a la defensa de la monarquía después de que Sánchez citará al presidente de la Segunda República, y Unidas Podemos les apela. Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que la monarquía se identifique con ustedes. Pedro Sánchez ha defendido que este es el gobierno que han votado y han querido los españoles, y Ciudadanos le recrimina. A usted no le ha votado ni un solo español para hacer lo que usted está haciendo hoy aquí. A usted le votaron muchos españoles cuando le veían ufano prometer que usted iba a traer detenido a Puigdemont. Esquerra asegura que solo se abstiene para ver hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez y califica a los socialistas de cómplices y verdugos de la situación en Cataluña. La portavoz era así de gráfica. Y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Hablaba en nombre de Esquerra, pero también de su hermana, la exconsejera Dolors Bassa, encarcelada por el procés. Finalmente nadie se ha salido del guión. Sí. Abstención. No. Sí. Arrimadas con su último intento, no conseguía convencer a ningún diputado del PSOE. No hay en esta bancada un voto valiente como el de la señora Oramas. Ana Oramas ha mantenido su negativa en contra del criterio de su partido, Coalición Canaria, al que ha pedido perdón por las formas. Por encima de mis intereses personales y políticos, por encima de los de mi partido, están los de Canarias y los de este país. Oramas ha protestado por la presión que ha recibido y se ha solidarizado con Tomás Guitarte. Sí. Por ese sí, el diputado de Teruel Existe tiene protección policial por las amenazas que ha sufrido. Guitarte justifica su voto afirmativo. De que se cumpla lo que hemos venido aquí, ¿no? Que es una atención especial a toda esa España que ha quedado olvidada. Coacciones e insultos que también denuncian haber sufrido diputados del PSOE, como el segoviano Aceves. Hicieron con el número de teléfono móvil de un compañero de Segovia y le comenzaron a llamar por teléfono y a mandar WhatsApp, algunos de ellos muy ofensivos, con insultos. El PSOE llevará estas amenazas a los tribunales. En los próximos minutos vamos a analizar esa tensa sesión de investidura y el escenario que se abre a partir de ahora en la política española, y lo vamos a hacer con representantes de los tres partidos que lograron escaños por nuestra comunidad en las elecciones del 10 de noviembre. Esther Peña es diputada del PSOE por Burgos. Esther, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿A usted le han llegado a amenazar, como su compañero José Luis Aceves, como a otros compañeros también del Partido Socialista? Sí, es verdad. Yo creo que la bancada socialista hemos recibido coacciones a través de las redes sociales, de correos electrónicos e incluso al WhatsApp, como al compañero segoviano Aceves. La verdad que muy desagradables, realmente intolerables.
porque en este país llevábamos ya 40 años las personas que desempeñan la política sin recibir ningún acoso, sin recibir ninguna coacción. Es inaceptable que esto suceda en un sistema democrático y los socialistas vamos a llegar hasta el final porque esto incluso está tipificado en el Código Penal, por tanto vamos a analizar... ¿Van a presentar denuncias, tal y como ha anunciado Adriana Lastra? Vamos a analizar el Departamento Jurídico del Partido Socialista cómo ha sucedido, de dónde ha nacido todo esto y si vemos indicios de delito, evidentemente lo vamos a denunciar. ¿Cree que esta va a ser la tónica de la legislatura que está a punto de arrancar? Bueno, que ha arrancado ya. Yo espero que no. Yo creo que hoy ha sido un día de alegría, un día de ilusión y un día que se abre una nueva vía por muchos motivos. Y entre otros, lo que espero también es que acabe esa eterna campaña electoral en la que algunos han estado demasiado tiempo y que se acabe esa crispación que fundamentalmente la derecha está intentando impregnar a nuestra vida política, y una crispación que no se corresponde ni con lo que los ciudadanos votaron ni con lo que los ciudadanos quieren. ¿Y cree usted que el PSOE se puede fiar de socios como Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy mismo han llamado verdugos a su propio partido, al Partido Socialista, y que han dicho, hemos escuchado a Montse Bas, que la gobernabilidad de España le importa un comino? Lo que es verdad es que en el debate de investidura se han escuchado muchas cosas, muchas muy interesantes. Por desgracia, la oposición ha hablado muy poquito de lo que se debería hablar, que era el programa de gobierno que traía Pedro Sánchez a debate. Mucho ruido para no hablar de ese aumento del salario mínimo interprofesional, de la mejora de las relaciones laborales, del aumento de las pensiones, de la ampliación de derechos. De esos algunos no han querido hablar y han manejado un debate, pues como te decía, con demasiado ruido. Y evidentemente lo que hay es un diálogo abierto, pactos marcados muy claros, transparentes y públicos, en este caso con Unidas Podemos, con el PNV, con Esquerra Republicana, en la que los responsables de cada partido serán, valga la redundancia, responsables de cumplirlos. Pero para que se hable de esas cosas que usted ha propuesto, de asuntos sociales, evidentemente desde Esquerra Republicana de Cataluña les van a exigir que se hable antes de lo suyo, es decir, de Cataluña, del conflicto político que se vive en Cataluña. Evidentemente, yo creo que es cierto que hay un problema en este país respecto a la política territorial. Tengo que decir que Pedro Sánchez, cuando se refirió a cohesión territorial, habló de despoblación. Esa es la brecha que de verdad ponemos nosotros en el centro del debate, lo que nos sucede en tierras como la nuestra, como nuestra comunidad autónoma. Pero evidentemente Cataluña no se puede convertir en un problema crónico de la política española. Habrá que hablar y nosotros el planteamiento que hacemos es hacerlo desde el diálogo, siempre dentro de la Constitución. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución absolutamente nada, ni para Cataluña ni para cualquier otro conflicto político o social. ¿Va a atender el nuevo gobierno las demandas de Castilla y León en materias tan sensibles como la que usted ha apuntado, la de despoblación? Por fin Castilla y León va a tener un cómplice. Lo necesitamos y lo necesitamos con urgencia, porque necesitamos un gobierno que haga de contrapeso al injusto gobierno este bipartito que se conformó en Castilla y León entre PP y Ciudadanos, que no hacen otra cosa más que recortar el bienestar y la vida de los castellanoleoneses. Por eso necesitamos ese contrapeso allí. Evidentemente, Pedro Sánchez ha puesto en la punta de la picota, pues bueno, poner la despoblación, el problema de la despoblación, de la España vaciada, en primer lugar. Y evidentemente, el propio presidente, candidato a presidente en esta investidura, ha hablado mucho de Castilla y León, ha hablado del campo, ha hablado de la creación de ese Instituto para la Transición Ecológica Justa, que habla de las cuencas mineras, que habla del desarrollo del entorno de la central nuclear, también de Garoña, ha hablado evidentemente de infraestructuras para el medio rural, de banda ancha, de transformación digital. Estoy convencida que por fin tendremos un gobierno cómplice en España con Pedro Sánchez a la cabeza. Para hablar de despoblación, igual sería importante que Castilla y León tuviese peso en ese futuro gobierno de Pedro Sánchez. No sé, todavía es una incógnita y hasta la semana que viene no vamos a conocer quiénes van a ser los ministros y ministras del nuevo gabinete de coalición. ¿Usted tiene algún dato? ¿Sabe el peso que puede tener el PSOE de Castilla y León en ese ejecutivo? Bueno, vamos a dejar que sea el presidente del gobierno el que anuncie a su debido tiempo quién serán los responsables. Lo que no tengo ninguna duda es que, como ya demostró en el anterior gobierno, serán personas de capacidad y solvencia acreditada y que para nosotros lo importante es que cumplan las políticas justas para nuestra tierra, para Castilla y León. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos en esta tierra se preocupan de lo que sucede aquí. Necesitamos que Pedro Sánchez y su gobierno lo haga y estoy convencida que lo va a hacer. Por cierto, ahora que me habla de las preocupaciones de Ciudadanos de Castilla y León, en los últimos días ha habido mucha inquietud en León por el asunto de los AVE, porque creían que se iban a quedar sin aves con la capital de España. Al final parece que todo eso se ha solucionado. ¿Se garantizan todas las infraestructuras actuales en nuestra comunidad?
No es que no se haya solucionado, es que no existía un problema. No existía el problema. No existía el problema, y hoy así lo han confirmado el diputado Javier Cendón y el propio ministro Ábalos en una reunión que han tenido exprofeso para poner claridad a este asunto que algunos han intentado enturbiar. No tengo ninguna duda que el AVE va a seguir funcionando en plenas condiciones en la capital leonesa. Bueno, me imagino que la actividad parlamentaria comenzará ya de pleno. Sí, nosotros... Una vez que ya se ha desbloqueado la situación. Eso es, se constituirá la Diputación Permanente y una vez que se conozcan los ministerios, pues las comisiones correspondientes para empezar a trabajar, y yo me imagino que antes de que acabe el mes ya habremos empezado, y además nosotros tenemos un objetivo fundamental, y es que para empezar a poner en marcha este país que llevaba demasiado tiempo en el bloqueo, no olvidemos que lo que ha sucedido hoy es una gran noticia porque por fin hemos salido del bloqueo político, queremos poner en marcha unos presupuestos generales del Estado que hablen de justicia social, que hablen de servicios públicos, que hablen de igualdad y que hablen de libertad, y en eso vamos a poner nuestro máximo empeño en los próximos días. Gracias, Esther Peña, diputada del Partido Socialista por la provincia de Burgos, por habernos atendido en un día tan intenso y tan ajetreado, ¿no?, para todos ustedes, para los 350 diputados, y feliz regreso a Burgos. Cuidado con la niebla. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Bueno, algunas víctimas del terrorismo han reaccionado con dolor y con indignación al papel que ha tenido Bildu en el debate de investidura. Muy dura ha sido la carta que ha dirigido el hijo del socialista Fernando Mújica a Pedro Sánchez. Desde Castilla y León se muestran también desolados. De que ese sería el camino correcto. Tristeza y desolación es lo que sienten las víctimas del terrorismo en Castilla y León viendo el papel de Bildu en la investidura. Decía Otegi. El Bildu no es ni más ni menos que los herederos de ETA. Incluso su dirigente está condenado por pertenencia a banda armada e incluso inhabilitado hasta el año que viene para ocupar cargo público. Aseguran que siempre se han sentido utilizadas, pero que su actuación ha sido neutral y solo tenía un objetivo: que se disuelva en la nada como un conflicto político. No, nosotros estamos con que ha habido una banda terrorista, que son los que ponían el tiro en la nuca, los que ponían los asesinos, y nosotros en general, la sociedad española, éramos las víctimas de esa banda. Directo y desgarrador es el mensaje que el hijo del socialista Fernando Mújica le dirige a Pedro Sánchez en esta carta. Que pretenda usted alcanzar la investidura con la ayuda del fascismo que nos asesinó en el País Vasco produce náusea infinita. Mújica le recuerda que la parte europea de su familia fue asesinada por el nazismo en Auschwitz y en España, primero durante el franquismo y después a manos del terrorismo de ETA, que asesinó a su padre de un tiro en la nuca en 1996. De dolor fue también la reacción de la diputada y hermana de Alberto Jiménez Becerril en la sesión del sábado. Testimonios de indignación que tienen enfrente otros como los de Josué Lespe o María Jáuregui, hijos de dos dirigentes socialistas también asesinados, que aseguran que sus padres estarían felices de que ETA no exista y haya un gobierno de izquierdas. En la bancada de Teresa Jiménez Becerril se sienta mi próxima invitada, la diputada del Partido Popular por Palencia, Milagros Marcos. Mila, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo ha vivido usted todas estas jornadas tan tensas en el Congreso de los Diputados? Con sorpresa y sobre todo con preocupación por España, por el futuro de la unidad de nuestro país y por la deriva independentista y comunista que ha adoptado el señor Sánchez para conformar este gobierno. ¿Pero esta va a ser la tónica de de la legislatura que ha arrancado hoy? Bueno, la tónica no la sabemos. Lo que hemos ido es conociendo a lo largo del debate los acuerdos, las cesiones que ha hecho Sánchez al independentismo, a Bildu, al PNV, incluso dejándole competencias de la Comunidad Navarra. Pero lo hemos ido conociendo a lo largo del debate porque lo han ido diciendo los socios con los que ha firmado, no porque nos hayan ofrecido la información con carácter previo, como así pidió el Partido Popular. Cuando se apague todo el ruido de la investidura, ¿va a ser posible algún tipo de acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular en los grandes asuntos de Estado? Bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo se conforma el gobierno, y después, lógicamente, el Partido Popular lo que va a hacer es estar firme para garantizar la unidad de España, para garantizar la convivencia entre los españoles, que hoy es lo que está en juego, porque desde luego lo que no se van es apoyar las políticas que van contra la economía, que van contra el trabajo de los españoles, los castellanos y leoneses. Lo hemos visto como este año de gobierno o de desgobierno del señor Sánchez ha aumentado el paro por primera vez en mucho tiempo. Hemos visto cómo la deuda está por encima incluso del PIB, hemos visto
cómo los datos económicos están muy por debajo de lo que corresponde a un país como España, y por lo tanto lo que no vamos a estar es a apoyar y hacer de comparsa a políticas que perjudican a nuestro país, pero desde luego tampoco a la división. Lo que va a intentar el Partido Popular con políticas de Estado, con pactos de Estado, Pablo Casado ofreció hasta 11 pactos de Estado para la gobernabilidad y para que aquello que sea bueno para España pueda funcionar. Responsabilidad, unidad y evitar, en la medida de lo posible, el perjuicio para España, ya no en lo económico, ya no en lo laboral, que en ese intervencionismo sin medida que ha anunciado Sánchez en el discurso, sino sobre todo y fundamentalmente para evitar la brecha social y la crispación que ha generado el Partido Socialista. Habla usted de división, de unidad. Hay quien achaca precisamente a la división del centro-derecha el hecho de que esté gobernando en estos momentos el Partido Socialista, Pedro Sánchez, con Unidas Podemos. ¿Esta legislatura va a estar también marcada por el enfrentamiento entre Partido Popular y Vox para ver quién lidera la derecha? Pues mire, yo creo que está claro que el centro-derecha lo lidera el Partido Popular, pero no es menos cierto que si el Partido Popular y todos los que son partidos del centro-derecha hubiéramos ido unidos, como propuso Pablo Casado en ese España Suma, de una forma generosa, los votos que ha tenido el centro-derecha hubieran dado un resultado bien diferente al que hemos obtenido y hubiéramos gobernado este país y se hubiera evitado lo que estamos viviendo en este momento. La unión siempre es positiva en ese centro-derecha y, de hecho, Pablo Casado esta misma mañana lo ha propuesto y ha dicho que va a ser quien intente unir y aglutinar esas fuerzas constitucionalistas, no solo del centro-derecha, sino también todos estos socialdemócratas engañados por Sánchez, a los que ofreció y prometió en campaña electoral que no iba a pactar con independentistas ni con secesionistas y ha pactado a toda esta gente que quizá votó a PSOE y que se siente engañada no por sentimientos, sino porque realmente Pedro Sánchez les ha engañado. Les ha hecho lo contrario de lo que prometió. Desde el punto de vista de una diputada por Castilla y León, en este caso representante del Partido Popular, ¿qué respuesta espera del nuevo gobierno a algunos de los retos más importantes de nuestra comunidad? La despoblación, la España vaciada. Mire, el Partido Popular, Mariano Rajoy, tenía ya un proyecto de lucha contra la despoblación, una estrategia de lucha contra la despoblación que Pedro Sánchez redujo considerablemente. Hemos visto cómo a lo largo de este año el plan 300%, con el que iban a llegar 300 megas al 100% de los municipios, se ha reducido tanto que ha quedado solo para algunos municipios y desde luego no con 300 megas. Hemos visto cómo se quieren suprimir hasta las taquillas de las estaciones de Renfe donde no se venden al menos 100 billetes al día. Eso no es una medida para apoyar a la población. Hemos visto cómo desaparecían las inversiones en el medio rural. Eso tampoco es una medida para luchar contra la despoblación. Hemos conocido que a partir del día 20 ya no va a llegar el AVE, sino otro tipo de trenes también de alta velocidad, pero no el AVE, a las provincias de Castilla y León desde Madrid. Con eso, desde luego, no se apoya la lucha contra la despoblación. Hemos visto cómo los presupuestos fallidos de Pedro Sánchez desaparecieron todas las inversiones en infraestructuras de carreteras para Castilla y León, incluso las comprometidas ya en el presupuesto plurianual desaparecieron de las partidas presupuestarias. Lo que hemos visto, y eso sí que ha sido cierto, es el cierre de la térmica en Velilla, en Palencia, por ejemplo, el problema en León con el tema de la minería, sin alternativa ninguna. No me pueden hablar de transición justa cuando no ha habido transición, simplemente ha sido un cierre, como los anuncios del diésel gratuitos y sin tener nada que ver con las premisas de la Unión Europea han hecho que se cierre el tercer turno de Renault. Por lo tanto, no podemos luchar contra la despoblación al mismo tiempo que se toman medidas que van justo en sentido contrario. El subir el precio de las autovías o querer ponerle precio a las autovías cuando el PSOE hace año y medio, cuando gobernaba Rajoy, salía a las calles porque había que quitar la tarifa de las autopistas. Con lo cual, mire, yo de este señor lo siento, pero... Bueno, pues comienza una legislatura que, ya ven, va a generar pues muchísimo debate, ¿no? Porque hay muchos asuntos pendientes por resolver. Gracias, Milagros Marcos, por acercarse a nuestro tiempo de entrevista, diputada del Partido Popular por Valencia. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Una vez superada la sesión de investidura, el próximo paso de Pedro Sánchez será prometer su cargo y poner nombres a los miembros de su nuevo Consejo de Ministros. Mañana tomará posesión a las 11, pero no será hasta la semana que viene cuando anuncie
los titulares de las carteras del Ejecutivo de coalición. A la espera de la confirmación, estos son algunos de los nombres que se dan casi por seguro. Pedro Sánchez pasará de tener un gabinete con 17 ministros y una vicepresidenta a sentar en la mesa del Consejo a 20 ministros con 3 vicepresidencias. Será de los más nutridos de la democracia, porque solo Adolfo Suárez y Calvo Sotelo llegaron a crear 20 carteras. Entre los nombres que suenan como seguros en las filas socialistas están Carmen Calvo y Nadia Calviño, que asumirían las vicepresidencias política y económica. María Jesús Montero, que además de Hacienda podría ser portavoz. Grande Marlaska seguiría en Interior. Luis Planas en Agricultura. Teresa Rivera en Transición Ecológica y José Luis Ábalos en Fomento. Margarita Robles también estaría en un ejecutivo para el que ha comenzado a sonar con fuerza el expresidente del Senado, Manuel Cruz, y del que se podrían caer Isabel Celá, Dolores Delgado, Reyes Maroto, José Guirao, Pedro Duque y Magdalena Valerio. En las filas de Podemos es público y notorio que Irene Montero será ministra de Igualdad, Yolanda Díaz de Trabajo, Alberto Garzón de Consumo y Manuel Castells, que ha defendido el referéndum de autodeterminación en Cataluña, se hará cargo de universidades. Pablo Iglesias llevará la vicepresidencia social, Julio Rodríguez será su jefe de gabinete, Ione Belarra será secretaria de Estado de Agenda 2030 y Nacho Álvarez de Derechos Sociales. Los asuntos territoriales que marcarán la legislatura pasarían a manos de la vicepresidenta política, de Carmen Calvo. Una de las principales incógnitas que se resolverá en los próximos días es quién ocupará el Ministerio de Exteriores que dejó vacante José Borrell. A la espera de las filtraciones de los próximos días, que seguro alguna que otra habrá, hasta la semana que viene no tendremos la confirmación oficial de cuál va a ser el primer gobierno de coalición de Pedro Sánchez. El tercer partido que logró representación en nuestra comunidad en esas elecciones del 10 de noviembre fue Vox. La candidatura por Palencia la encabezaba mi última invitada de esta noche, Sonia Lalanda. Sonia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Desde la distancia, ¿usted cómo ha vivido este debate tan tenso? Pues la verdad es que yo como española lo he vivido con absoluta estupefacción, porque bueno, pues estábamos todos acostumbrados a un partido socialista constitucional serio, que defendía desde unas posiciones ideológicas diferentes a las mías unos planteamientos que podían ser aceptables para una mayoría de los españoles y con respecto a las instituciones. Y sin embargo hemos asistido pues, a un debate donde el PSOE se ha demostrado absolutamente tirado al monte, con unos planteamientos excluyentes contra la mayoría de los españoles y poniendo en riesgo pues, nuestra convivencia, las instituciones y la España constitucional que hemos conocido. ¿Qué papel cree que va a jugar su partido en esta legislatura? Bueno, pues yo creo que Santiago Abascal lo deja bastante claro. Nosotros vamos a hacer una oposición frontal a esta desmantelación que quieren hacer de España y lo vamos a hacer desde la lealtad al pueblo español y desde la convicción de que podemos salir de esta. Nosotros somos fervientes defensores de la época de la transición, de la España de la convivencia, de nuestras instituciones, del jefe del Estado y de unos principios y valores que lamentablemente pues, no están defendidos. ¿Pero vos va a hacer más oposición al Gobierno o al Partido Popular para intentar arrebatarle el liderazgo de la oposición? Bueno, yo creo que eso es algo que los electores tendrán que decidir al final. Si hemos llegado hasta aquí es porque el Partido Popular no ha defendido unas posiciones ideológicas en ningún momento. Quien planteaba lo que había que hacer era la izquierda y quien lo hacía era la derecha. Por lo tanto, pues, esa falta de criterio y esa acción pusilánime del Partido Popular es la que nos ha traído hasta aquí. Si queremos salir de aquí habrá que hacer oposición al Partido Socialista, a la izquierda, extrema izquierda, a los independentistas y a los proetarras. Y, por cierto, ¿se van a ausentar en el hemiciclo cada vez que intervenga un representante de EH Bildu, como han hecho hoy? Bueno, yo no estoy en el hemiciclo, pero tiene que ser durísimo ver lo que está pasando, cómo el presidente del Gobierno de todos los españoles quiere echar un oscuro velo sobre los miles de víctimas que ha habido en España, asesinados por ETA, mujeres, niños, hombres militares, civiles, y ahora mismo solo porque a este señor le conviene dormir en el colchón de la Moncloa, pues todos estos muertos han pasado a ser un pasado que ya no sirve para nada. Y después de este escenario que ustedes tanto critican, ¿se arrepienten en algún momento de lo que también hemos hablado con nuestra anterior entrevistada, el hecho de que el centro derecha no fuese unido en algunas circunscripciones, al menos en las pasadas elecciones? Bueno, esa no es una decisión que me corresponde tomar a mí, pero yo creo que lo que tiene que haber es un posicionamiento ideológico claro.
y no lo ha habido. El Partido Popular eso no lo ofrece, no lo ha ofrecido. Si vamos a ser nosotros más de lo mismo, pues no necesitamos un espacio electoral. Nosotros no somos el Partido Popular, nosotros somos la alternativa a la izquierda. Hay un asunto del que sí que le quiero preguntar, no sé si se habrá fijado esta mañana con detalle, ¿no? Porque ningún diputado de su partido ha secundado el aplauso del resto de diputados a Aina Vidal, esa diputada enferma de cáncer que no pudo acudir al pleno de la semana pasada, el pasado sábado. ¿Cree que la discrepancia ideológica justifica este tipo de actitudes? Lamentablemente hay muchas actitudes injustificables que hemos visto todos hoy. A mí esa me preocupa poco. Me preocupa mucho más cómo se tuvo que levantar ayer Teresa Jiménez Becerril para recordar que su hermano y su cuñada habían sido asesinados por ETA y el presidente del gobierno no hacía nada cuando los defensores de ETA estaban hablando desde el estrado, o cuando se atacó al rey tampoco nadie hizo nada, ¿no? Me preocupa mucho más eso que esta señora diputada. Lamento su enfermedad, deseo que se restablezca, pero vamos a ver, no se puede digamos, actuar con ese tipo de sentimientos hacia una persona y con tanto desprecio hacia las demás. Pero cree que es bueno, vamos, no es bueno, no es seguro, que el hecho de que se genere tanta tensión desde el Congreso de los Diputados, desde la sede de la soberanía nacional, al final eso no contribuye a generar mucho más crispación y a no favorecer precisamente la convivencia entre el conjunto de los ciudadanos. Es que nosotros no hemos sembrado esa crispación. Nosotros somos recién llegados, no hemos sembrado esa crispación. Nosotros somos una reacción a una España que se está creando que no nos gusta. La gente tiene que salir de su zona de confort, porque tenemos que salir de esta situación entre todos. Yo solo pido a los castellanos y leoneses que se fijen en Venezuela. Venezuela es el mejor ejemplo que tenemos sobre la mesa de lo que puede pasar en España si seguimos así. ¿Esta legislatura va a ser larga? No lo sé, depende de Sánchez. ¿Depende de Sánchez o de los socios de Sánchez? Bueno, esto es la fábula de Esopo, ¿no? De la rana y el escorpión. Sánchez ahora mismo tiene un escorpión a la espalda, él sabrá. Sonia Lalanda, quien fuera candidata de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Palencia. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias y buenas noches. Bueno, pues hemos entrevistado a 3 representantes de los 3 partidos políticos que lograron diputados en nuestra comunidad en las pasadas elecciones del 10 de noviembre. Ahora hacemos un pequeño paréntesis para la publicidad y después retomamos la actualidad, el análisis con nuestros tertulianos. Hasta ahora.